Bueno, Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom a todos en este nuevo estudio, en esta nueva jornada que tenemos de Shabbat. Bendito el Señor que nos ha permitido estar aquí reunidos como familia y cada día conociendo más de sus mandamientos, conociendo más de su instrucción y de las obras que hizo a través de los patriarcas, ¿vale? Y esas promesas maravillosas. Ya hoy es el quinto, es la quinta parashá, ¿cierto? Desde que dimos inicio con la parashá Bereshit. Y en este caso, hoy le toca el turno a la parashá de Hayei Sarah. ¿Listo? Hayei Sarah, en este caso, es la parashá del inicio de la parashá, la vida de Sara, ¿no? Hayei Sarah, en hebreo es Sarah. ¿Listo? No Sara, sino Sarah, ¿vale? Que hace referencia a la vida de Sara. Ya en español obviamente se dice, uno dice Sara, ¿no? Pero es la vida de Sara o Hayei Sara. ¿Listo? Pero, como ya hemos traído de costumbre, en este caso, hoy vamos a hacer un pequeño recuento y vamos a retomar de la parashá pasada, que es Vaera, ¿cierto? Que quedó como unos puntos literalmente en el aire y que no se pudieron, digamos, como resolver en este caso. Quedaron algunas dudas y me hicieron algunas preguntas por interno. Entonces, eh, disculpen un momento, por favor. Entonces, me sentí movido a darles un poco más de claridad. ¿Listo? Para eso son estos espacios, para poder hablar de estos temas. No importa si la parasha de hoy es Haye y Sara, hoy vamos a tomar un poco de la parasha pasada, porque todo, igual todo momento es es una secuencia, ¿no? Entonces vamos tomando la parasha pasada y vamos a después adentrarnos en esta parasha, que vamos a tocar unos puntos importantes, porque en esta parasha es corta, ¿no? Esta parasha es un poco corta, sí, son prácticamente tres capítulos, perdón, y la mitad de uno. Yo, como les dije ahorita al principio, esta semana me confundí un poco y les dije que esta parasha iba hasta el 25-34, pero no. Revisando, esta parasha va hasta el capítulo 25, versículo 18. Igual si se leyeron los 34 versículos del capítulo 25 no pasa nada, ¿vale? Eso no va a sobrar nunca, pero pues hasta el 18, ¿vale? Sino que entre una confusión, entonces, pues ya, pero ya las organicé, ya tengo la lista bien hecha, ya está todo, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, familia, de los puntos que quería tocarle la semana pasada, que creo que son bastante importantes y nos permitimos de pronto poder tocarlos para poder comprender un poco más y ampliar el espectro, pues, de que tenemos de la visión, pues, de la palabra. Uno de los puntos que quiero tocar es la palabra Moed. ¿Listo? Que aparece en el versículo 16, 18, el capítulo 18 de la parashá pasada, y también el capítulo 17, pero específicamente aparece en el eh, capítulo 18, versículo 14, ¿no? De la parashá pasada, que es la palabra Moed, en este caso. La palabra Moed en hebreo, ¿vale? Moed, en este caso. Que es así. Acá. Moed. ¿Listo? Moed. Y habíamos dicho que el Moed es un tiempo señalado. Y también vamos a hablar del tema de los tres varones, darle solución a ese tema, porque siempre se ha dicho como que, o sea, si eran tres varones que llegaron a Abraham, ¿por qué llegaron dos ante Lot, a Sodoma, ¿no? Sí, esa siempre ha sido como la pregunta, y uno, porque literalmente el capítulo 19, versículo 1 dice, y los dos ángeles a Sodoma llegaron. ¿Listo? Entonces vamos a ver por qué es. Entonces la pregunta es, ¿se quedó uno hablando con Abraham y ese era Mashiach o era Dios, la representación de Dios? Esas son las preguntas que tenemos. Y por último, en el capítulo 22 de esta parasha pasada, vamos a tocar algunos puntos proféticos y que los analicemos, ¿vale? Que es el tema cuando el sacrificio o que el Señor le pidió a Abraham sobre Isaac. ¿Listo? Porque hay una mala traducción de unos textos que son importantísimos traducirlos muy bien para que entendamos mucho más a futuro de qué estaba hablando y por qué Mashiach en Juan habla lo que vamos a leer ahorita. ¿Listo? Entonces vamos a descubrir unos temas bastante interesantes a nivel espiritual y a nivel conceptual y también analizar
aplicabilidad pues de la otra parasha, que es bastante corta como les dije. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 18 de Génesis, vemos en el versículo 14 la palabra Moed, esta palabra particular. Y dijimos que esta palabra Moed es una palabra utilizada para tiempos específicos y designados por parte de Elohim, ¿vale? Y en especial esta palabra se utiliza para sus citas, ¿vale? Moed se utiliza para sus citas de cada año, como es Pesach, Shavuot, Mereshit, todo esto, ¿listo? Ya lo saben, si usan Moed, la palabra Moed. Lo curioso de esto es que esta palabra, si la concatenamos con el capítulo 19 de Génesis, en el versículo 3, resulta que en el versículo 3 de ese capítulo de Génesis 19, vamos a verlo un momentico, Génesis 19:3, aparece una palabra muy particular y es la palabra matzot, matzot, ¿listo? Que es la palabra hebrea matzot. ¿Listo? En este caso que tenemos Matzot aquí. Matzot. ¿Listo? Entonces Matzot, perdón, ahí no este. Resulta que la palabra Matzot, sabemos muy bien que significa panes sin levadura, ¿no? Panes no oxidados, que lo relacionamos claramente con quién, con Pesach, ¿listo? Matzot, Pesach y luego sigue Matzot en este caso. Y de aquí, cuando analicé estas palabras, Moed y Matzot, y bueno, también lo vi, ustedes saben que también yo veo algunos comentarios, también le escucho, leo al profe Eric también, que es una fuente también para mí de referencia en los estudios, veía que hacían una referencia y una analogía con el tema, porque surgen unas preguntas como, hombre, ¿por qué? No sé si de pronto alguno de ustedes se hizo esa pregunta, yo sí me la hice, la verdad, fue, ¿por qué en este tiempo, en estos capítulos 18, 19, que habla de la promesa de Isaac, de la visita de los tres varones, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿por qué hacen todo y todo se ve con un afán constante por hacer las cosas de manera rápida y concisa? O sea, todos como que, y corrió Abraham, y Sara también, y le dijo al siervo prepara rápido, o sea, tuvo una rapidez y los mensajeros también tenían que irse rápidamente y todo. Y cuando Lot vio a los mensajeros, también corrió hacia ellos. O sea, ¿por qué? La pregunta, ¿no? ¿Por qué tan rápido, no? ¿Y por qué Lot les da pan sin levadura durante esa fecha de la premisa, de la promesa que le hace el Señor a Abraham del Moed? Dice, para este Moed, ¿listo? Para este Moed nacerá un hijo, Sara tendrá un hijo. ¿Listo? Y pues hombre, ahí ya nos preguntamos esto, ¿por qué Moed? ¿En qué fecha estaban? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué le da como señal del nacimiento de Isaac un Moed? ¿Vale? ¿Qué planeaba Hashem con todo esto? Es la pregunta que nos podemos hacer. Y bueno, entrando en temas de análisis a través de los pasajes de forma alegórica, ¿vale? Podríamos decir o deducir que Hashem ya estaba mostrando de antemano, aunque Lot, en mi concepto, Lot y Abraham no sabían aún que era Pesaj, porque esta cita fue a 430 años después, ¿cierto? De ellos, de Abraham, a través de Moisés, que se les entregó la Torá, ¿listo? Y no sabían que todo ese evento que ellos, esa experiencia que pasaron allí, prácticamente estaba dando un mensaje de algo que Hashem estaba preparando de antemano a futuro. ¿Cuál? La pregunta. Que al parecer, para Pesaj iban a ser Yishak, o más bien, para las fechas donde se celebra Pesaj, iban a ser Yishak, porque para esta fecha le fue prometido también a Abraham y Sara. Vuelvo y digo, en lo que a mí concierne, Abraham, Lot, ellos no tenían ni idea de Pesaj, pero Dios sí. Y todo ese movimiento quedó como un testimonio para nosotros los lectores a futuro y los lectores que ya han pasado pues anteriormente hasta, no, hasta nuestra época, ¿no? Para poder entender todo eso, todo el plan, todo el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, porque sabemos muy claramente que Yitzhak, el hijo de Abraham,
era una figura de Yehoshua HaMashiach, listo, como el portador de la promesa. ¿Ok? En este caso, en la descendencia. ¿Listo? Y que el pan sin levadura, muy bien ustedes y yo sabemos, eh, que normalmente en el desierto solían cocinar y hacer pan sin levadura por temas climáticos y por temas de alimentación y porque duraba un poco más. Sabemos muy bien que de todas maneras el pan sin levadura en el Éxodo, y lo vimos, ¿vale? Este año, recordamos que Hashem les preservó la masa que ellos sacaron de Egipto, hizo un milagro ahí con ellos, se las conservó. Y además ellos tenían que comer todo deprisa y comer pan sin levadura, ¿vale? Apresurados, porque Hashem iba a erradicar de una vez el juicio, iba a erradicar el mal e iba a hacer el juicio allí, más bien, iba a ser juicio, ¿vale? Se apresuraron y coman rápido el Pesaj, porque ya el juicio de él venía sobre los egipcios, ¿vale? Entonces, todo esto lo hacían bajo un afán, como una rapidez, ¿listo? Y de hecho, recordemos también que comer matzá, ¿vale? Pan no leudado, pan no oxidado, es una clara simbología de la descontaminación espiritual en cuanto a la carne por el pecado. Eso lo vimos también, ¿vale? Por eso Mashiach le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Mm? Porque pues obviamente sabíamos, nosotros ya lo vimos este año, que hacía referencia a todo lo que tenía que ver con el pecado, con sus formas de actuar que eran totalmente opuestas a la Torah misma, usando la Torah como excusa, ¿vale? Y entonces, analizando todo este panorama así rápido, porque vamos a ir rápido, estamos hablando de rápido, ¿qué muestra esto, no? Que el pecado de Sodoma y Gomorra tenía que ser desarraigado inmediatamente, que tenía que Hashem hacer juicio sobre esa ciudad, porque se estaba volviendo un problema para los habitantes de esa región, e incluso con los mismos justificados de él, y no podían dar espera alguna. Entonces, entonces, al ver todo esto, ¿vale? Y quiero decirle, estos son deducciones, ¿no? Deducciones dentro de los textos bíblicos y son acercamientos, por decirlo, alegóricos dentro de lo que la escritura muestra. Por eso les decía ahorita, uno puede hacer este tipo de acercamientos y deducciones siempre y cuando no vaya a ir en contra de la misma escritura y esté sustentado por los pasajes en donde está haciendo el recorrido. ¿Listo? Por eso hay que tenerlo mucho cuidado y eso es algo que el Señor mismo lo guía a uno para hacerlo. Y yo sé que Él lo puede hacer con cada uno de nosotros siempre y cuando nos podamos ceñir lo ciñamos a la escritura, perdón. Nos podamos, no, nos ciñamos a la escritura, ¿vale? Pero obviamente teniendo por claridad al Ruach HaKodesh que proviene de nuestro Adón y Abba Yehoshua HaMashiach, ¿vale? De hecho, al parecer, Isaac en el tiempo que Hashem le pidió a su padre Abraham que lo sacrificara, posiblemente también era una fecha de Pesaj. Eso es lo que algunos comentaristas hacen, ¿no? En este caso, algunos comentaristas hacen. Posiblemente. ¿Listo? La fecha de nacimiento de él, Pesaj. ¿Listo? Y a pesar de que ellos aún no tenían esta revelación de lo que era Pesaj, que la Torah fue dada mucho tiempo después. ¿Vale? Pero nosotros los lectores, como les decía ahorita, nos permite ver estos panoramas. ¿Qué dice, en este caso, eh, Génesis 21, 1 al 2? Génesis capítulo 21, del 1 al 2. Mire lo que dice. Y Hashem visitó a Sara conforme dijo, e hizo Hashem a Sara tal como comunicó. Dice, y parió, ¿vale? Y parió Sara, perdón, para Abraham un hijo para o de su vejez. ¿Para qué? Para el Moed, el cual comunicó Hashem, el cual comunicó por señal Elohim. Moed. Era una señal de un tiempo. Tal. Y pues si concatenamos de que Isaac era figura de Yehoshua HaMashiach, ¿vale? De la simiente, la semilla.
El sacrificio que vamos a ver ahorita más adelante que el Señor le pide a Abraham sobre Isaac. El pan sin levadura que Lot le da a los mensajeros durante esa cita, durante este tiempo. Imagínense. Todo eso nos lleva a pensar en eso, a deducirlo. Ahora tal vez me dirán, hey Steven, pero un embarazo es de 9 meses, no de 12 meses. Bueno, pues después de que le dio la promesa el Señor a Abraham y a Sara, a los 3 meses se juntaron y pasaron los 9 meses y lo tuvo para esa fecha. Pues, obviamente, ¿vale? Y vuelvo y les digo, estas son deducciones que dentro de la escritura no son descabelladas, ¿listo? Pero tampoco las vamos a afirmar completamente, porque pues, hombre, pues no está diciendo algo como tal, así, vea, es que era Pesaj, y ellos lo sabían, no, ¿vale? Por eso dije, yo creo que yo no lo sabía, pero para nosotros lectores y que quedara como un testimonio en la escritura de lo que el Señor estaba haciendo ahora a la luz de Mashiach, es que podemos tener la claridad de que posiblemente es todo el preparamiento, es como decir, todo el presupuesto que estaba realizando Hashem, ¿vale? Para el sacrificio de su cuerpo por el pecado nuestro. Es como Hashem haciendo un presupuesto literalmente, ¿no? Entonces lo podemos ver de esa manera. Y tampoco esto contraría la escritura, ¿no? O sea, estos textos no están contrariando la escritura. Esto por un lado, ¿listo? Esto por un lado. Creo que era importante. Ahora, por el lado de los tres varones. Bueno, este tema generó bastantes inquietudes. ¿Listo? Eso noté, que nos generó bastantes inquietudes. Y también este tema y esa traducción del versículo 1 del capítulo 19 ha generado bastantes especulaciones fuera de la Torá, ahí sí lo digo fuera de la Torá, de que un ángel se quedó hablando con Abraham mientras los otros se fueron y que ese ángel llegó a ser Yehoshua HaMashiach, que eso es lo más tremendo del caso, ¿no? Y ya sabemos que Mashiach no era ningún ángel, no puede ser un ángel, primero. No, o sea, la Biblia no sustenta eso. Y yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes para que también se las cuestionen. Si el ángel de Hashem o de Jehová, que menciona en la escritura, era Yehoshua HaMashiach, entre comillas, obviamente, es una hipótesis. La pregunta que yo les hago es, ¿cuántas veces se humilló Mashiach entonces? ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordemos que la humillación de Hashem, de Dios, o de Mashiach, fue disminuirse tomando forma o semejanza humana y de varón. ¿Listo? Esa fue la humillación más grande. Lo dice la escritura, lo dice Filipenses, lo dice Salmo 8, lo dice, ahí están los testimonios, los testigos en la escritura. Y estos varones eran Anashim, Anashim, Anashim. Eso significa varones en hebreo, lo cual quiere decir que eran de figura humana, semejanza humana, punto. El aspecto era humano, o sea, tenían aspecto humano. Y es verdad, como dice mi mamá, un ángel no puede redimir a otro, no puede redimir a la humanidad de su pecado. ¿Ustedes creen que si un ángel pudiese redimir a la humanidad, hubiera podido redimir a la humanidad del pecado, ¿acaso Dios hubiera venido entonces acá a morir por nosotros? Pues hubiera mandado un mensajero y punto. Ya está. Así de simple. ¿Vale? Pero ya sabemos muy bien que la palabra malá, ¿cierto? Malá no sería traducir como ángel, sino como mensajero. Y ahorita lo vamos a ver ahí. Un malaj, ¿cierto? Un mal, en este caso. Es así. Un malaj. Bueno, esto es igual a un mensajero. Y esto lo traducen como ángel. No, Perdona, Steven, por mensajero. mucho Lo que tiempo pasa es yo que si se pensé deja bajo ese que concepto de ángel, obviamente nuestra mente va a especular muchísimas cosas, pero dicen que eran varones, anashim, varones, tenían semejanza humana y comieron, es lo más tremendo, comieron, ¿vale?
O sea que no eran teofanía. ¿Cuántas veces se humilló Mashiach? Eso por un lado. Por otro lado, si la escritura dice que nadie ha visto, ¿cierto?, a Dios, ¿acaso entonces no estaría contradiciéndose la escritura habiéndose aparecido ante Abraham? ¿Mm? Y antes de que me pregunten por Mashiach, yo ya les expliqué a ustedes cuando estuvimos estudiando la carta de Juan, que aunque Mashiach era el mismo Dios en la tierra, no fue visto en todo su esplendor porque se disminuyó. Cuando habla la escritura de que nadie ha visto a Dios, se refiere en todo su esplendor de que nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto en todo su esplendor. ¿Eh? Como Abba Elohim, nadie, ¿vale? Y eso lo haremos cuando estemos delante de Él, que haya cielo nuevo, tierra nueva, todo esto, que Él se permitirá mostrar a nosotros, su pueblo, como Él es. Entonces, lo que se vio como una disminución, ¿vale? No era ver a Dios en su esplendor. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Ni siquiera Moisés vio a Dios en el Éxodo, como la gente piensa, que le vio la espalda, ¿no? Porque eso es una traducción, eh, en este caso, ¿vale? Es una traducción que se ha hecho y dice, no, que literalmente Moisés vio la espalda de Dios, pero no fue así. Y yo quiero que vamos a verlo en Éxodo capítulo 33 versículo 23. ¿Listo? Éxodo 33 versículo 23, ¿no? Cuando viene y va otra vez por las tablas, después de que pecó el pueblo y todo esto que pasó, este evento tan particular y fuerte. ¿Qué dice el Señor a Moisés? Y quitaré mi palma, dice, y verás tú lo que queda de atrás. ¿Qué dice la Reina Valera? Yo quiero ver qué dice la Reina Valera. Si me la puedes leer un momentico, por favor. A ver qué están aquí en los comentarios. Dalia está hablando, pero no recomienda. Ah, ya. Ah, bueno, sí, los que quieran hablar, por favor, levanten la mano, porque yo cuando conecto aquí el micrófono que me coloco, no escucho nadie que me hable, ¿vale? Solo leo los comentarios y no escucho. Entonces, si alguien tiene de pronto alguna pregunta o alzar la mano, por favor, la levanta, ¿listo? Yo le doy la palabra ahorita, entonces, para que haga la pregunta, o si la puede esperar hasta el final, también la puede dejar hasta el final, ¿vale? O el comentario. Entonces, Éxodo 33:3, 33, ¿qué? 23. ¿Qué dice entonces Éxodo 33:23? La mía dice, ¿Qué dice, amor? después quitaré mi Perdón, mano ¿alguien está hablando? Paula, pues sí, dime. ¿estás hablando? ¿Eh? Sí, dijiste que leyera eso 33. Por favor. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. No, ahí no dice mis espaldas, ¿no? Ahí no dice mis espaldas, sino que ahí dice lo siguiente, 33:23. Dice, y quitaré mi mano, mi palma, pues, perdón, mi palma, ¿cierto? Capí. Y en este que dice, y verás tú a Jorai Upanai lo dice, a Ujorai y sí, dice, Beraitaed Ojarai, Ajarai. Dice, y verás tú lo que queda de atrás, dice así, a Jorai. Y verás tú lo que queda de atrás, punto, literalmente ahí, punto. Pero mi rostro, o sea, lo que es todo de mí, mi manifestación completa, no la verás, o no la verán, por decirlo de esa manera, o no será visto. ¿Listo? Es lo que queda atrás. Es decir, lo que queda atrás, Moisés vio como el regazo, el rezago que quedó de la manifestación en ese momento, ¿vale? Y si no estoy mal, creo que fue un mensajero de Hashem, el mensajero de Hashem que se le apareció a Moisés allí y estaba comunicando a Moisés las cosas, pero era como si fuese el mismo Dios a través del mensajero, porque tenía la autoridad que venía de Dios, pero este mensajero estaba subordinado. Y fue una manifestación que vio Moisés, pero lo de atrás,
Imagínense, solo vio como cuando ya se va. Y eso lo dejó con un esplendor ni el berraco. Imagínense allí, porque ya él después dice que bajó y le iluminaba la cara, le brillaba. O sea, solo vio lo de atrás, no más. O sea, como lo que quedó ahí, como que, el pedacito de atrás, imagínense. Ni la espalda, ¿no? Ve la espalda y, pucha, esto está. Entonces, imagínense. ¿Mm? Entonces, fue una manifestación. Entonces, con base a esto, ¿por qué la escritura dice entonces que llegaron dos varones a Sodoma si habían tres? ¿Listo? ¿Dónde quedó el otro? Es la pregunta que nos hacemos. Pues bien, cuando revisamos el aparato crítico y me puse a revisarlo en la Biblia hebrea que tengo, la Stuttgartensia, la última versión que tengo de la Biblia hebrea, muestra que ahí no debería ir la expresión que aparece en el capítulo 19:1, ¿cierto? Vamos a mirar. Génesis 19:1. Dice así. Dice, Vayabou Shnei Hamalahim. Dice así. Dice así. Vaya. Dice así. Wow. Shnei Hamalahim. Que eso en hebreo es. Y vinieron dos mensajeros. ¿Cierto? Dos mensajeros. Ahí. Hamalahim. Vayabou Shnei Hamalahim. ¿Cierto? Es Doma, a Sodoma. Pero resulta que el aparato crítico, ¿vale? Porque, a ver, el capítulo anterior muestra en el versículo 16, capítulo 18, versículo 16 dice, y se levantaron los varones de allí. ¿Cuántos varones visitaron a Abraham? Tres. Y si dice que se levantaron los varones, ¿cuántos se levantaron? Tres, porque llegaron tres, ¿vale? Entonces, y dice que dirigieron su mirada hacia Sodoma y hacia allá cogieron. Y Abraham los despachó, pero siguió hablando con Hashem. Y el aparato crítico, ¿qué es? O el objeto de la crítica textual, ¿qué es? El objeto de la crítica textual es restaurar lo mejor que se pueda del texto original de una obra cuyo autógrafo se ha perdido, ¿vale? No se sabe quién es el autor en este caso, pero muestra la originalidad del texto. Y esta crítica textual difiere muchas veces de la alta crítica, cuya finalidad es investigar las fuentes de obra literaria y estudiar su composición, determinar su fecha y seguir la pista de las influencias y varias transformaciones a lo largo de los tiempos. Y los escribas pueden cometer errores de forma o intencional o no intencional a la hora de realizar copias. Y ya lo hemos visto algunos errores en este canal, aquí en estos estudios que hemos hecho, algunos errores de los escribas. Entonces, aquí los investigadores muestran que no es correcto o que los textos que han recopilado no está bien utilizar la palabra Eshnei, que significa dos, ¿cierto? Dos. Eshnei. Sino más bien la expresión Hanashim. Hanashim. Hamalahim. Hamalahim. Es decir, vinieron los varones mensajeros. ¿Vale? Los varones mensajeros. Y además concuerda muchísimo con todo el capítulo 18. Llegaron tres, salieron tres, y a Sodoma llegaron los mismos tres. ¿Vale? Entonces, aquí de pronto en el texto, eso pasa mucho cuando hay en las copias, los copistas, algo pasó allí. Y el texto, la corrección que hace es que ahí no debe ir. El aparato crítico muestra, y esos aparatos críticos son serios y son de responsabilidad, son muy bacanos, es una cosa increíble. Lo usan mucho los grandes literarios y biblistas y todo, que
personas que les encanta la investigación, ¿vale? Porque son de fiar, son muy confiables. Entonces, ahí está. Ahí es la sugerencia. No dice llegaron dos varones, sino llegaron los varones, ¿vale? Es un error, no. Claro, entonces, claro, sí, no es un error, es un horror. O sea, claro, infortunadamente por eso piensan que se quedó uno de los varones hablando con Abraham y que ese varón era Dios o era Yehoshua HaMashiach. Y por eso les hice esa pregunta. Entonces, ¿cuántas veces se humilló Mashiach? ¿Vale? Sí, la palabra dice que solo una vez y para siempre. ¿Mm? Entonces, en este caso, todos los mensajeros ellos habían enviado, Hashem los había enviado, se fueron, iban con una misión, pero Hashem fue el que se le apareció y le fue visible a Abraham y le empezó a hablar a Abraham. Y cuando uno empieza a leer todo el texto hebreo, yo se lo compartí a Paula, todo el capítulo 18 lo traduje del hebreo, se nota la gran diferencia, ¿vale? Desde el castellano que tenemos aquí como Reina Valera, ¿vale? Entonces ahí no dice, Vayabohu Shnei Hamalahim, sino Hanashim Hamalahim, Vayabohu Hanashim Hamalahim, Hamalahim. Y vinieron los varones mensajeros, literalmente. Los varones, ¿quién eran los mensajeros? Y ahí está la palabra malahim, que es la palabra malach, que es la que traducen como ángel. Entonces diríamos, vinieron los ángeles, vinieron los varones ángeles. Si nos vamos a hablar de que la palabra malach es ángel, vinieron los varones ángeles. O sea, no me hace mucho sentido eso, ¿no? Sino que más bien vinieron los varones, literalmente, a malahim, mensajeros. ¿Quién eran los mensajeros? Vinieron a Sodoma, ¿vale? Y de esta manera, obviamente, le damos, digamos, como un orden más bien y una culminación a esa duda, ¿vale? A esa duda que tanto, pues, ha afectado y ha permitido generar especulaciones respecto a Mashiach. ¿Listo? Por último, para que vamos avanzando, pasemos al capítulo 22. ¿Listo? Vamos al capítulo 22. Eh, capítulo 22. Ahora, versículo, ah, versículo 1, ¿listo? Que es otro tema que quiero tocar de la parashá pasada, que no nos alcancé, que fue el tema de estas traducciones, estos versículos que están aquí, que no son muy, no le hacen mucha honra, o mucho, ¿cómo le digo? No le hacen un buen juicio al texto original, al texto hebreo más bien, ¿listo? Al texto hebreo, ¿listo? ¿Qué dice el versículo 1? Vamos a leerle la Reina Valera. El capítulo 22:1 dice así, dice, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, ¿vale? Él respondió, heme aquí. Entonces, resulta que ya les he explicado que esa palabra nazá que aparece aquí, que la traducen como probar, ¿vale? No es probar, que ya sabemos que Dios no prueba. Dios lleva experiencias, ¿vale? Y no para reprobar, sino para enseñar. ¿Listo? Y más bien se traduciría ahí, y aconteció después de estos asuntos que Elohim llevó a una experiencia a Abraham y le dijo a él, Abraham, y él le dijo, heme aquí. Es una experiencia que tuvo, ¿no? La palabra nazá, en este caso. Es una experiencia de Dios y en este caso fue para Abraham. Para Abraham. Abraham, Nazá. Una experiencia de Dios. ¿Por qué experiencia? Pues por todo ese capítulo lo que muestra, ¿no? Y es aquí donde viene la experiencia de Abraham para con su hijo Isaac, lo cual era una clara muestra de lo que iba a suceder a futuro con Yehoshua HaMashiach. No que muriera quemado, obviamente, ¿no? Porque ellos iban a hacer un holocausto allí, porque no fue así, sino como un sacrificio de reconciliación. Pues recordemos que un olá, que es lo que muestra aquí el texto, que fueron a hacer un olá,
es un sacrificio de reconciliación, ¿listo? Para con Dios, lo cual indica el holocausto. Y esta experiencia le trajo a Abraham y a Isaac también una enseñanza maravillosa, ¿vale? Y una revelación enorme de lo que Dios iba a hacer a futuro. Porque ya les expliqué esto. Nasá era una experiencia, lo puso en experiencia, ¿vale? Y esta experiencia le dio, obviamente, un entendimiento de algo, ¿listo? Y para poderlo ver, yo quiero que saltemos al versículo 7 y el versículo 8, de ahí del mismo capítulo 22, ¿vale? Porque dice que, pues obviamente, el Señor le dice a Abraham que tomara a Isaac como sacrificio, como holocausto, tuvo que haber sido muy duro. Obviamente dice que se levantó muy de mañana y se fue con unos varones, unos siervos más de él, ¿vale? Se demoraron varios días y lo llevó al monte Moriah, ¿no? O sea, el monte Moriah no es un monte como tal. Siempre se ha pensado que el monte Moriah es una montaña, ¿no? Como Moriah, creo que se escribe así. Moriah, algo así, Moriah. Creo que se escribe así. No lo recuerdo muy bien. Moriah. Este monte no es una montaña como tal, sino que el Moriah es una cadena montañosa, como decir la cordillera acá que tenemos enfrente. Y que en de alguna parte de esta cadena montañosa fue que Abraham hizo el holocausto. Por eso ese lugar ahí en Israel en estos momentos, cuando la gente va y le dice, hey, es que aquí murió Mashiach. Hombre, no pueden asegurar que ese es el sitio donde Mashiach lo crucificaron, ¿vale? No se sabe muy bien qué punto fue exactamente, porque imagínense, si Moriah era una cadena montañosa, es como aquí en la cordillera central que tenemos. Hombre, ¿a dónde? Yo, si hago un sacrificio, la gente es muy grande. Si tú miras esa cordillera, es grandísima. ¿Dónde hizo el sacrificio? ¿Sí me va a entender? No hay registro de ello como tal. Que digan, este es el punto específico. No, ¿vale? Entonces ahí se lo lleva, se va con Isaac. Al parecer Isaac ya tenía una edad avanzada, dicen algunos comentaristas, ya tenía una edad como de 30 años, 37 más o menos. Años, entre los 30 a 37 años tenía más o menos Isaac, 33 pues por ahí, 35. Y algunos dicen que tenía la misma edad de Mashiach, ¿no? Esos son simplemente comentarios, ¿vale? No son afirmaciones, son comentarios, por las relaciones que hacen entre los sucesos. Pero si saltamos al versículo 7, dice, voy a leerlo. Y dijo, versículo 7, y dijo Isaac a Abraham su padre, diciendo, Padre mío. Y dijo Abraham, he aquí, hijo mío. Dijo, he aquí el fuego y las maderas o la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta Isaac. ¿No? Eso es una pregunta como tal. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio de reconciliación? ¿Listo? ¿Y qué dijo Abraham? Versículo 8. Dice, Vayomer Abraham, Elohim yir'e lo hazé. Dice así, Leolá. Y dijo Abraham, Elohim, mira lo que dice ahí. ¿Qué dice la Reina Valera? El mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto. No es que le haga muy bien la que justicia el texto, porque no es que como que se proveerá, no, ahí no dice proveerá. Ahí está el verbo ra conjugado, yir'e, ¿cierto? Elohim, pero borro esto, yir'e, Elohim, yir'e, así. Elohim, Yir, ahí está, Yireh. ¿Listo? En este caso es Yir, ¿vale? Yireh, Yireh. ¿Qué significa? Elohim verá para él. Yirelo. ¿Listo? Ahí está. Yirelo. Ok, literalmente en hebreo dice Elohim Yireh lo. Proveerá para él. O también de él. De él saldrá, por decirlo así. Pero en este caso Elohim verá para él. Para él
el cordero para el sacrificio de reconciliación. Dice así. ¿Por qué? Y dice que se fueron los dos en unidad. Y estaba futuro, literalmente. Estaba futuro. Ese verbo, lo. Elohim, Yirelo, ahí está. Leolá, dice así, vení, hijo mío. Imagínate, Elohim verá para él el cordero, no que le proveerá. Porque si saltamos al versículo 14, cuando en ese momento Abraham ya le iba a mandar el cuchillazo a Isaac, pues para sacrificarlo, en el versículo 13 que Malach se le aparece y le dice, hey, ¿no es cierto? En este caso, dice que alzando la vista, el versículo 13, Abraham, alzando Abraham sus ojos y vio, y he aquí un cordero, ¿cierto? Que estaba enredado en la zarza y se acercó a él. Y fue Abraham y tomó al cordero o al carnero más bien, ¿cierto? Y lo entregó en holocausto en lugar de su hijo, dice así. Y dice el versículo 14, dice el versículo 14, no sé por qué dónde habrán sacado que Isaac era un niño de 8 años, tal vez porque como se lee la escritura así de corrido, entonces piensan que los tiempos son ahí cerquita muchas veces y no. O porque se sujetó ni nada, no. Isaac era un hombre de testimonio y sujeto a su padre. Y era un hombre creyente que también creyó en la resurrección. Porque Isaac también yo creo que pensó en que si Hashem tenía o sea, tenía el poder de que si le estaba pidiendo el sacrificio de él, tenía el poder para resucitarlo también, seguramente, ¿vale? Porque creo que se puede deducir de esa manera. Pero siempre se vio pequeño, ¿no? Siempre se vio pequeño. Pero lo que muestran los tiempos es que él no estaba pequeño. Porque después viene lo de la búsqueda de su esposa. Viene la muerte de Sara, luego viene la búsqueda de su esposa, ¿vale? Que es Rivka, que es otro tema que vamos a tocar ahorita un momentico, ¿vale? Entonces, el versículo 14 dice, mire, este es el más importante. Miren, aquí está toda la riqueza de la experiencia de Abraham, que el Señor le hizo a Abraham. ¿Qué dice la Reina Valera? Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte. Pero resulta que lo dice Vaikra Abraham Shem Hamakom Ahu. Hashem Jireh Hashem Yamer Hayom Behar Hashem y Arae. Dice así. Y llamó a Abraham nombre de aquel lugar. Mire lo que dice. Hashem Jireh, ¿cierto? Lo que vimos ahorita. Hashem Jireh, ¿cierto? Hashem Jireh. ¿Listo? En este caso. Jireh. ¿Listo? Jireh. ¿Qué es? Hashem verá. ¿Listo? Dice Hashem verá. Y dice así. Hayom, dice, Yamer Hayom Behar Hashem Yerae. El día, y recordemos que el día es Mashiach, es un nombre de Mashiach, ya se los he dicho. El día en el monte Hashem será visto. Así sería traducido. El día, que es Mashiach, en el monte Hashem será visto. ¿Por qué? Porque este verbo ra, que es ver, y rae está en nifal, ¿cierto? Está en nifal. Y habla de que será él, tercera persona, será él visto. ¿Listo? El día que es Mashiach, en el monte Hashem será visto. Imagínate. ¿Mm? Esa pequeña profecía ahí que le está dando el Señor a Abraham. Y fue una profecía que dijo Abraham en ese momento. Literal, esa fue la experiencia de Abraham. Y esto nos recuerda algo maravilloso cuando Mashiach, en Juan capítulo 8, versículo de 55 al 59, dice lo siguiente. Juan capítulo 8, 55 al 59. Dice así.
Pero ustedes no le conocen, hablando del padre, que ellos decían que su padre era Abraham, ¿cierto? Ustedes no le conocen, dice Hashem, Mashiach, perdón. Pero yo le conozco, dice Mashiach. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra, hablando pues de que Mashiach conocía a Abba, pero ellos no, conocían a Abba, ¿vale? ¿Y qué dice el versículo 56? Y dice, Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día. O sea, Abraham, su padre, se gozó de haber visto mi día, dice, y lo vio y se gozó. Imagínate, esa revelación que tuvo Abraham en ese momento, esa experiencia. Vio a Mashiach crucificado en pocas palabras, vio al Cordero crucificado. Y se dice que en ese lugar donde se hizo el sacrificio del Cordero en vez de Isaac, ¿cierto? Que le fue manifestado a Abraham, en ese lugar fue crucificado el Mashiach. Pero no se sabe en qué parte, porque como les dije, es una cadena montañosa, ¿vale? Que dicen aquí, o sea que Abraham vio a Mashiach. Posiblemente fue una revelación de que el Cordero era Mashiach, entendió de que ese Cordero era el sacrificio por los pecados de la humanidad, pudo haberlo entendido así, o vio a Mashiach crucificado. Ya ahí ya quedan esas dos, pero pues no sabemos cuál de las dos. Pero Mashiach está diciendo, vio mi día y se gozó. Posiblemente sí, entendió que el sacrificio de ese Cordero representaba el sacrificio de los pecados por la humanidad, que era Yehoshua HaMashiach. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Mire eso tan curioso. Y Yehoshua les dice, amén, amén. Antes de que Abraham existiese, yo soy. O sea, yo ya estaba. Mira lo que les dice. Y dice que eso les generó una rabia que tomaron piedras para tirárselas. Claro, imagínense, o sea, se enojaban porque él decía que era Dios. ¿Y dónde dice? Porque mire que dice que yo conocí a Abraham. O sea, está diciendo el Señor que él conoció a Abraham también, de alguna manera. No lo está diciendo implícitamente. ¿Y dónde vimos que dice eso? Génesis 18-19. ¿Se acuerdan la semana pasada que corregimos? Que ahí decía que, porque yo sé que mandará a sus hijos. No, que yo les corregí ese versículo que dice, yo conocí a él. Y en respuesta de lo cual él ordenará a sus hijos y a su casa y a los de después de él. Imagínate, yo lo conocí. Mashiach es el mismo Dios. Cada vez nos muestra la escritura que es el mismo Dios. Él conoció a Abraham y él vio el día. Abraham vio el verdadero sacrificio de la humanidad, exactamente, de la reconciliación, lo vio. Fue por eso les digo que fue una experiencia, no es que el Señor lo probó, fue una experiencia, porque el Señor no le iba a hacer sacrificar o sea, el hijo así, de una y tan, ya murió y listo. No, una experiencia para que entendiera quién era el verdadero sacrificio, de que no era su hijo, porque si hubiera matado a su hijo, eso no hubiera hecho mucho. Pero el que verdadero sacrificio en ese monte era el que iba a reconciliar a la humanidad con Dios. Era el que iba a hacer el perdón de los pecados, la gran diferencia, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, yo sé que aquí me tomé mucho tiempo, familia, pero creo que es necesario entender estos temas porque a veces se preguntan o tienen cuestiones cuando leen y creo que es importante poderlo comprender para ir ayudando con esas traducciones que a veces no hacen mucha justicia a los textos e irlas como dándoles un poco más de forma, ¿no? Para poder entender de lo que ellos vieron, para poder entender de que los patriarcas no eran cualquier nómadas ahí ni nada, sino que eran personas que trabajaban dentro de la lógica de la sabiduría que proviene de Hashem. Que se eran movidos por la emuná de Hashem, por la fidelidad de Hashem. Entonces espero que hayan de pronto corregido los textos allí para que los tengan, ¿listo? Ahora ya entrando en la parashá de hoy, de esta semana, que es cortica, obviamente, son del 23 al 25, 18, y que uno analiza, de pronto no tiene muchos temas escatológicos por tomar, la verdad, pero sí tiene unos puntos muy interesantes para poder captar y poder también comprender el por qué Abraham obró de estas maneras.
¿Por qué pidió que a su siervo le encontrara una mujer que volviera allá a ese lugar? ¿Por qué? O sea, todo esto lo viene viendo. ¿Por qué Abraham tanto empeño en la sepultura de Sara? ¿Por qué compró un lugar tan caro? Todos esos temas. Y entenderemos un tema de una vez, que eso lo tomé del profe Eric y le doy los créditos a él porque no es mío, lo tomo de él. Un tema, como él es experto en lenguas hebreas, un tema que vamos a ver en el capítulo 24, ¿listo? Sobre tres palabras que aparecen ahí en hebreo, que en la traducción no se leen, no se entienden, más bien no se entienden, porque las traducen de la misma manera, ¿vale? Y esto nos va a ayudar de una vez por todas a validar mucho más el nacimiento virginal de Yehoshua HaMashiach, que tanto los judíos y algunos de raíces hebreas, movidos por el judaísmo, han querido deslegitimar, sí, ya han querido negar, han querido hacer a un lado, ¿vale? Entonces, y lo hacen ver de una forma muy incorrecta, ¿vale? Entonces, esta parasha, que empieza en el capítulo 23, versículo 1, si se la leyeron, y espero que sí se la lean, por favor, empieza a hablar de Abraham en cuanto a su esposa, ¿no? A la muerte de ella y la sepultura, y vemos cómo Abraham, pues, dice que Sara murió de 26 años, 27 años, perdón, fueron la vida de Sara. Y dice que murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, ¿vale? Dice así, que es Hebrón, actualmente, Hebrón. En la tierra de Canaán. Murió como peregrina y extranjera, en tierra no conocida, pero eso no valía nada, porque ya ellos sabían qué tierra les espera cuando venga Mashiach y los resucite, porque ellos van a resucitar. Abraham, Sara, Jacob, Isaac, todos ellos van a resucitar, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ellos van a resucitar. Entonces dice que Abraham hacía duelo por Sara y la lloraba, ¿vale? Dice, y se levantó Abraham delante de su muerta, obviamente, claro, ¿por qué? Y habló a los hijos de Het diciendo, peregrino y extranjero soy, extranjero y peregrino soy entre ustedes. Denme una propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré a mi muerta delante de ti. Lo que pasa es que Abraham, pues obviamente estaba ya buscando sepultar a Sara porque el muerto se le estaba pudriendo, ¿no? Obviamente ya muerto ahí se tienen que sepultarlo sí o sí, tienen que buscar un lugar. Pero ¿por qué la insistencia, no? La pregunta, ¿por qué no usó? La pregunta es, si Abraham sabía que él era peregrino extranjero, ellos eran, y que la tierra prometida no era la que él iba a ver, sino la que le prometió Hashem a futuro a la Jerusalén celestial, ¿por qué tanto empeño por un lugar para sepultura? ¿Por qué no le enterraron un lugarcito y ya, si era tanto el problema? Y es aquí donde viene la enseñanza. Es aquí donde viene el punto de por qué Abraham hizo eso. Porque esto muestra, porque él empezó a hablar con los gentiles, los hijos de Het en Efrón, ¿cierto? Estaban allí y empezó y los honraba y le dice, óyenos, Señor. Miren lo que le dicen. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, le dijeron, versículo 5. Versículo 6 dice, óyenos, Señor nuestro. Tú eres un altísimo, bueno, un altísimo no, un jefe de Elohim, por decirlo de esta manera, una eminencia de Elohim. Podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Una importancia de Elohim. Eres importante de Elohim. Listo, ahí dicen príncipe. No, ahí no dice príncipe. Eres una persona de renombre en Elohim. ¿Listo? Entre nosotros, dice así. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, o sea, los honró como en agradecimiento a los hijos de Het. Y habló con ellos diciendo, hey, si ustedes verdaderamente tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, óiganme e intercedan por mí ante Efrón, que es el hijo de Zohar, ¿cierto? Y le dice, para que me dé la cueva de Macpela, ¿listo? Que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de la sepultura en medio de ustedes. Este Efrón estaba entre los hijos de Het y respondió Efrón leteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, escúchame, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó, obviamente, en honra, en agradecimiento, delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, bien, si te place, te ruego que me escuches a mí. Mira lo que le dice Abraham. Yo te daré el precio de la tierra, de esa propiedad. Tómalo de mí
y sepulturaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. Eso es una cantidad, si uno hace las cuentas hoy en día, es una millonada lo que pagó Abraham, tenía mucha plata también, una millonada que pagó por ese lote allí, ¿listo? De ahí vienen toda la usura para los osarios y todas esas vainas fúnebres de hoy en día, ¿no? Siempre han sido usureros con la tierra, valiéndose del dolor, pero aquí no se está valiendo, aquí sí se quiso valer del dolor, pero Abraham no lo hizo por eso, ¿vale? Ya vamos a ver por qué lo hizo Abraham. Dice, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. ¿Listo? Y entonces Abraham, mire, compró, convino con Efrón y pesó a Abraham, Efrón, el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y entró y la sepultó. Bueno, el punto es que la sepultó. ¿Por qué tanta insistencia de Abraham en comparar un lugar y no escuchar la palabra de los gentiles, ni creer ni confiar en la palabra de los gentiles? Porque son gentiles. Los gentiles pueden decir hoy sí y mañana dicen no. Y hubieran podido enterrar a su muerta, pero el día de mañana se la desenterraban y la echaban por ahí en otro lugar y chao, ¿vale? ¿Qué pasó aquí con Abraham? Que Abraham lo que permitió fue que sus emociones, no permitió que sus emociones invadidas por el dolor de la pérdida de su esposa cambiaran literalmente hasta el punto de dejar huella de quién eran ellos y para qué el Señor los llamó y los puso en ese lugar. ¿Por qué? Porque si analizamos hoy en día la historia, la cueva de Macpela todavía existe. Hasta el sol de hoy está en Hebrón, ahí en Israel. Y el rey Herodes se la mandó a encerrar en una cosa inmensa, mandó a construir como un edificio en medio de esa cueva. Si ustedes buscan en internet la cueva de Macpela, ahí están. Abraham, Sara estarán ahí, todos estos, Jacob, José, creo que a José también los sepultaron. No, José no, los huesos, no recuerdo muy bien, si me ayudan, a veces mi memoria me falla mucho. Eh, en- pero ellos los enterraron ahí, ¿vale? Y en este caso, a ellos, al enterrarlos ahí, pues ya obviamente solo habrá puro polvo, ¿no? Que pues ya está, más o menos 3.500 años han pasado después de que pasó eso, más de 3.000, 4.000 años por ahí más o menos pasaron después de la sepultura de ellos. ¿Cuánto ya han de estar polvo? Pero ahí está la cueva de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dejar testimonio en medio de los gentiles, porque Abraham no tomó decisiones apresuradas por la emoción, que a veces nos suele pasar a nosotros en cuanto a lo espiritual, ¿no? En cuanto a lo espiritual, por el afán, por la presión familiar, por la presión social, tomamos decisiones que pueden afectarnos después a futuro en lo espiritual, ¿vale? Decisiones apresuradas. Y Abraham no lo hizo, a pesar del dolor. Dijo, no, venga, ¿sabe qué? Como por el sentimiento. Ay, no, sí, ustedes tan amables, mire cómo me dejan sepultar aquí mi difunta. No, yo no quiero que me regalen nada. El Señor a mí me ha provisto y yo quiero dejar un testimonio de que aquí vivieron Abraham y Sara, a los cuales Elohim le hizo una promesa de que saldría una descendencia grande y que por medio de esa promesa vendría el Mashiach también, que iba a redimir a la humanidad por el pecado. ¿Mm? Eso fue lo que hizo Abraham, dejar testimonio. Y hasta el sol de hoy, ese sepulcro está ahí y también pertenece a los árabes, porque está en medio de los árabes. Por eso los árabes toman por parte de Ismael a Abraham como padre, como patriarca. Le tienen, es un hombre de mucho respeto. Abraham era de mucho respeto en la tierra, era un hombre respetado, ¿vale? Por lo que Dios hizo. Eso es donde dice, y te haré fama a tu nombre, dice a él, engrandeceré tu nombre también. Y hasta el sol de hoy el nombre de Abraham se escucha igual. Y quedó el testimonio en medio de los gentiles, porque los árabes también son gentiles. Mm. Quedó el testimonio. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar. Testimonio en medio de los gentiles. No por los afanes, como que, ay, no, mi mamá me está pidiendo hacer esto, ay, pobrecita, y si yo no hago esto, ¿qué pensará de mí? Y entonces se dejó llevar por la emoción y se fue en contra de Dios. O hizo algo que repercute mal en el mundo espiritual. Ay, es que mi hijo, ay, es que mi papá, es que mi abuelito, ay, pobrecito, pero es que, ¿cierto? O sea, no, no.
Y aprovecho de una vez, familia, para aclarar aquí públicamente, ese video que les mandé en el grupo, ¿vale? Sobre la Navidad, no era hablando de la Navidad en sí, sino del mensaje que tenía de que hoy en día los hijos son educados más fácilmente por las redes sociales que por sus mismos padres y les interesa, saben más de la vida de personas extrañas que ni siquiera conocen ni ellos tampoco los conocen a ellos, saben más de la vida de ellos por el chisme y por la farándula que de su misma familia. Y que es más importante hoy en día pasar tiempo en familia, porque las redes sociales siempre estarán, pero la familia no estará. ¿Vale? Pero no es para acelerar Navidad, ni mucho menos esas cosas. Yo no promuevo Navidad, no promuevo estas cosas paganas. Ustedes lo saben muy bien, ¿vale? Y lo quiero dejar aquí, obviamente, recalcado. Entonces, familia, eso es. Ese era el testimonio que quería dejar Abraham allí, en medio de los gentiles. Porque los gentiles se podían retractar después. Ah, no, esto lo prestamos a Abraham. Saquemos a esta muerta de aquí, metamos en otro lado. Abraham se fue, no se dio cuenta y chao. No. Mire que fue un lugar de renombre. Aquí murió el patriarca Abraham. Aquí Jacob. Aquí también están ellos, ¿cierto? De su descendencia, de su familia. ¿Listo? Luego, cuando pasamos al capítulo 24, vemos que Abraham ya era avanzado en edad, ¿cierto? Y por ahí habla que se casó con una tal Ketura, ¿cierto? Muchos dicen que Ketura es la misma Agar, pero eso no se puede comprobar. Eso no se puede comprobar, simplemente lo doy de manera informativa, pero no se puede comprobar si era Agar o no, ¿vale? Pero tuvo más hijos, ¿listo? Ya Abraham, obviamente, en este caso. Y vamos a ver unos datos muy interesantes, porque aquí en el capítulo 24 vemos que el siervo, en este caso, Abraham le manda a su siervo, al criado suyo, que al parecer era Eliezer, el más antiguo con él, ¿cierto? Al parecer era Eliezer posiblemente. En este caso, Macpela se traduce redil curiosamente. La verdad no me puse a mirar si Macpela se traduciría redil. Voy a mirar, pero pueda que sí. Vale, puede que sí. Si se traduce así, vale, haga referencia a redil. ¿Vale? Voy a buscarlo. Pero bien, gracias por el dato. Y entonces, resulta que vemos aquí en el capítulo 24 cómo Abraham encomienda a su siervo a que le busque una esposa a su hijo, que ya tenía 40 años aproximadamente, ¿no? Que los 40 de época es como los 20 de ahora, ¿no? Literal, porque ellos duraban muchísimo, duraban muchísimo, el estilo de vida era diferente, la calidad de vida era distinta, duraban mucho. Entonces los 40 eran como los 20, ¿no? De ahora, por decirlo de esa manera. Entonces, le buscó mujer, le mandó a buscar esposa, todo, porque no quería que tuviera mujer entre los cananeos, gentiles. ¿Qué muestra este capítulo aquí 24? El capítulo 24 muestra el modelo de la pareja de Dios. Rivka e Isaac son el modelo de la pareja de Dios. Y muestra también el tema de la unión en yugo igual, no yugo desigual, ¿vale? Es aquí donde tenemos que entrar a mirar y analizar todo esto, el yugo desigual. Por eso dice, uy, ve otra vez, no permitas que mi hijo vaya. Claro, ¿por qué? Porque, pues, hombre, Isaac nació en un mundo descontaminado, en el sentido mundo, una casa de su papá descontaminada del mundo y todas las cosas, porque ya fue criado bajo los lineamientos y estándares que Elohim Hashem le había dado a Abraham, ¿vale? Entonces había sido empezado levantado de esa manera. ¿Y qué decía Abraham? No permitas que mi siervo vuelva, ve, mi hijo vuelva allá donde yo salí, porque, ¿qué? Aram, era Ur de Caldea. Recordemos que Abraham era arameo. Abraham era arameo, de Caldea, era de Ur, de Babilonia por allá. Era arameo. No nos tiene que extrañar. Abraham era arameo. ¿Vale? Entonces, en este caso, imagínense, Isaac vivió más que el papá, 180 años. Creo que 5 años más. Vivió, imagínense. Duraba mucho. O sea, a los 40 años. O sea, no, es buena, está jovencito a los 40, imagínense. Entonces, en este caso, vemos cómo el Señor obviamente guía, obviamente todo esto es guiado por el Señor porque Él lo dice, que el ángel de Hashem vaya contigo y te ayude en este, ¿vale? Y luego le dice
que no permitas, guárdate que no vuelva mi hijo allá, o sea, que no vaya mi hijo, ¿cierto? Que no vuelvas a mi hijo allá, ¿vale? Porque no quería Abraham que su hijo se contaminara de las costumbres que habían en esa región de donde salió Abraham, de donde el Señor sacó a Abraham más bien, y lo descontaminó. No quería, pero sí mandó a su siervo a que buscara en la casa de Abraham, de su parentela, porque posiblemente Abraham cuando dice que él vive en Aram y todo, y que crió a los suyos e hizo a los suyos, hizo mucha gente, claro, Abraham predicaba a sus siervos, predicaba a la gente que estaba a su servicio. Eran temerosos de Hashem. Y este varón era temeroso de Hashem, porque vemos cómo ora a Hashem para que le ayude con este juramento que había hecho ante a su amo Abraham. ¿Mm? Entonces, interesante todo esto. Claro, no quería que su hijo fuera allá, pero sabía que de la casa de su hermano Ahor eran hombres temerosos de Hashem y quería posiblemente lo que se ve en la Biblia, ¿no? Pero quería traerlos de su parentela, no de cualquier otra familia, sino de su misma familia, porque Rivka era prima de Isaac, era hija de Janor, ah, de, de Nahor, hermano de Abraham, ¿vale? Entonces miremos todo este punto. Y no solo esto, ustedes ven en una parte cuando el Señor cuando Abraham le hace colocar la mano, y quiero aclarar esto de una vez, hija de Betuel, ¿cierto? Aconteció hablar de Rivka, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor. Ah, no, no era prima, ¿sí? A ver, Nahor era papá de Milca. Ah, era la web. Aquí me enredé, pere. A ver, si Nahor era hermano de Abraham, bueno, entonces esta sería como hija, y Milca era la sobrina de Abraham, y la hija que era Rivka vendría siendo como no la prima, ah, sí, era hija de Milca, hija de Nahor, porque era sobrina de Abraham, en este caso, sí, 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 era la hija, ¿vale? Y pues lo hacía así para mantener el linaje de su casa como tal. Preguntan a Tele si es incesto. Bueno, en esa época no se habían dado aún las leyes, ¿vale? No se habían dado las leyes que se dieron la Torá. Tenemos que tener en cuenta que todavía aquí no se ha dado la Torá en muchas cosas. Ellos desconocían, por eso les di el ejemplo de Pesa, que ellos no conocían Pesa, pero el Señor ya estaba haciendo todo eso. Fue después que el Señor vino y colocó orden a todo esto, ¿vale? Porque que eso hay que tener dos mujeres, que tener tres mujeres, eso no era bíblico. El diseño de Dios siempre fue uno, una pareja, un hombre y una mujer, ¿vale? En este caso, que no fueran incestos y ese tipo de cosas, ¿vale? Por por todas estas situaciones que se presentaban entre los pueblos y tal. Pero lo hacían así. ¿Para qué? Como apenas estaba empezando la familia de ellos dentro de la promesa de creyentes, pues tenían que hacerlo así para que se conservara ese mismo yugo igual y ese mismo linaje. Ya después a futuro con mucha más gente y todo el Señor dijo, hey, no, así no lo van a seguir haciendo, ¿vale? Simplemente no se metan con gentiles ni nada, ni así, métanse entre el mismo pueblo, ¿vale? Para que pues se puedan tener en cuenta. Entonces son cosas que el Señor después fue organizando. ¿Listo? Pero era más que todo por la situación que había. Era un pueblo pequeño en ese momento de creyentes y pues tenían que conservar el mismo, porque entre gentiles no iba a dejar que su hijo se casara, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, vemos cuando el Señor dice aquí en el capítulo 24, versículo 2, y dijo Abraham a uno de sus siervos, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, el de confianza. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿vale? Resulta que el muslo aquí, cuando uno lee comentarios, leí algo muy aterrador, algo muy horrible. Resulta que el muslo en este caso, el judaísmo atrevido, la palabra yare que aparece aquí, ¿cierto? Yare es muslo.
Y resulta que el judaísmo, en su sectarismo, dijo, claro, le hizo colocar su mano al siervo debajo de su muslo. Muslo literalmente fue el muslo de la pierna. Le puso. Ya le voy a explicar por qué. Ellos decían que no fue el muslo, sino que esto hacía referencia a las partes nobles del hombre. O sea, mire cómo tergiversan. Y ahorita lo vamos a ver más con unos temas que les voy a explicar de las 3 palabras y con eso terminamos. ¿Cómo tergiversan? Que hacían referencia a las partes nobles del hombre. La circuncisión, supuestamente. Que el muslo era igual a la circuncisión. Ojo, esto es lo que dice el judaísmo, cosa que no es así, ¿vale? Un mismo judío lo desvirtuó, lo desmintió. Ibn Ezra, leí el comentario de Ibn Ezra, comentarista genial y bueno en temas de gramática hebrea, un teso de la época medieval, si no estoy mal, increíble. Él decía, el judaísmo dice que supuestamente el siervo colocó la mano sobre la circuncisión, o sea, sobre el pene de Abraham, sobre el miembro viril de él, cosa que sería una cosa totalmente aberrante. Pero mira hasta dónde llega la imaginación del judaísmo solo por defender su tal Brit Milá. Y ya sabemos que no existe la Brit Milá, existe la Milá, ¿vale? Y como dice el comentarista Ibn Ezra, si fuese así, ¿por qué no lo hizo jurar entonces por la circuncisión? Y hubiera quedado escrito de una vez. Jura por la circuncisión de que encontrarás. ¿O por qué no lo hubiera hecho por Hashem mismo, entonces? Si de Hashem venía la circuncisión. Esa es la pregunta. Pero no, resulta que la palabra muslo, yarej, hace referencia a una señal de autoridad que hasta la época medieval, no sé si hasta el sol de hoy, en la India se practicaba. Es decir, que el amo hacía colocar, digamos, estaba sentado aquí el amo, ¿cierto? El amo estaba aquí sentado en la silla, ¿vale? Silla. Y el siervo, obviamente aquí, agachado, colocaba su mano aquí, debajo del muslo, ¿vale? Colocaba su mano aquí debajo del muslo, porque el muslo es una señal clara de autoridad, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía ahí? Hey, tú que estás sujeto a mi autoridad, porque tú eres mi siervo, te vas a responsabilizar de encontrar una mujer para mi hijo que sea así, 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 vas a ir hasta allá, ta, 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 ta. Y si no la encuentras, entonces quedas desligado del juramento. La pierna, el muslo, es un claro simbolismo de autoridad. Por eso vemos en Apocalipsis 19:16 que dice que en la pierna de Mashiach decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Era un claro simbolismo de ello. Claro simbolismo de que Mashiach es la autoridad, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No puso la mano en ninguna circuncisión. Eso hubiera sido fatal y aberrante. Horrible. La mía donde llega la imaginación judía. Fue la autoridad. Es una forma que era en la época existía para decir, hey, queda bajo juramento bajo mi autoridad y que estás tú sujeto a mí, de que harás estas palabras que te digo. Ahí ya está. ¿Vale? Para que tengamos cuidado con eso, si lo llegan a escuchar por ahí de algunos predicadores. ¿Listo? Y que tengamos en cuenta eso. Vale, familia, por último tenemos esa, y por último tenemos en el mismo capítulo 24 que el modelo del Señor para una pareja es una pareja que no haya tenido contacto con el mundo en absoluto. Y cada vez el Señor me enseña a mí la importancia, y si me llega a permitir me permite tener hijos más a futuro, la importancia de que crezcan en santidad dentro de la palabra y que el Señor guíe a una mujer o un hombre, a esa persona que estén dentro del mismo yugo y que por ende no hayan conocido otra mujer y otro hombre. Porque si nos entramos a temas más profundos, las relaciones hoy en día
¿vale? Que uno, o relaciones que de pronto tuvimos en nuestro pasado fuertes, desubicadas, sin propósito, esas relaciones generan heridas, dañan, ¿vale? Generan cargas, y no solo emocionales, sino cargas cognitivas de la otra persona. Tú te empiezas a cargar de la otra persona, empiezas a adquirir cosas de la otra persona, empiezas a luchar con situaciones difíciles, empiezas a ver otros modelos, otras cosas, como que, ay, yo quiero esta mujer así, ay, yo quiero este hombre así. O sea, no te enfocas porque ya has conocido algo que solo tenías que conocer cuando llegara el momento. Y eso empieza a distorsionar el modelo de Dios. Y es ahí donde nosotros nos toca luchar más duro con la concupiscencia en ese sentido y aferrarnos más a Dios y tomar fuerzas de Él para vencer todas estas cosas. Pero si tienen los hijos e hijas que se dejen criar en la palabra y pueden después conseguirle un esposo, un esposo, una esposa en el Señor, que Él también los guía a ustedes para eso, sería genial. Yo antes me burlaba de eso y pensaba, ay, que se van a casar vírgenes. No, porque ese es el modelo que el mundo vende. Ay, no, te vas a casar virgen, qué boleta tú, ¿ah? Pero no saben la importancia que tiene eso, de que al menos dos lleguen vírgenes al matrimonio, literalmente. Ah, que ya no pudo, que no sé qué, bueno, no importa, son nuevas criaturas, ya el Señor los hizo de nuevo y ya, no es igual, siempre y cuando sean creyentes y sigan fidelidad, listo, está bien, ¿vale? Pero la importancia siempre, el modelo de Dios fue ese, ¿vale? Fue el modelo de Dios ese. Listo, familia, por ese lado. Y ya en lo último, último, aquí en este capítulo mismo 24, nos encontramos tres palabras hebreas que infortunadamente las han traducido igual. Y esta palabra, como la han traducido, es virgen, ¿no? Virgen. La palabra virgen. La han traducido igual. Pero resulta que aquí en el capítulo 24 aparecen tres palabras hebreas. Una es alma, ¿cierto? Alma, alma. La otra es la palabra nara, na, ara. Y la otra es la palabra hebrea, betulá, 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 ¿cierto? Nara, alma, nara y betulá. Resulta que estas las han traducido todas como virgen. ¿Mm? Virgen, virgen. Y resulta que no es así. Porque, ¿dónde encontramos estas palabras? Vamos a leerlas. En el versículo del capítulo 24, bueno, vemos que de todos los capítulos vemos que él manda a buscar una mujer, 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 mujeres, ¿cierto? Pero justo en el versículo 14, ¿qué dice la Reina Valera? Versículo 14. En la Reina Valera dice así: sea pues que la Virgen, ¿no? Dice así: sea pues que la Virgen. Dice, sea pues que la Virgen, la cual yo me dirija a ella y le diga, inclina ahora tu cántaro para que yo beba, ¿cierto? Y ella me diga, hey, bebe, y también tus camellos beban. Entonces esta será para el siervo, para tu siervo Isaac, ¿cierto? Entonces mira lo que dice. Allí en el versículo 14 aparece la palabra Nahara, ¿vale? Nahara se traduce normalmente como muchacha o sierva. En este caso, la persona, el femenino de Nahar, que hace referencia a siervo o a muchacho, ¿vale? Y en este caso es la encargada del servicio de la casa y todo esto, Nahara, la muchacha. Pero mire que ahí la traducen como virgen. ¿Y a qué voy con todo esto? Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? No me distraigan, por favor. Entonces, ya he visto por qué. Porque resulta que si vamos al versículo 16, ahí mismo abajito, ¿qué dice? Versículo 16. Dice, y la Nahara Tobat, Mare, Meot, Betulá Beish Lo Yadá. Dice así, y la Nahara, la muchacha, era de bonito aspecto, era muy linda, y dice, Tulá, virgen que no conocía a hombre. La palabra Tulá también la traducen como virgen que no conocía
varón. ¿Listo? Y en el versículo 43, ahí mismo del capítulo 24, vamos al 43, dice así, versículo 43. Y he aquí, no, dice así, he aquí yo estoy parado sobre el ojo, he aquí yo estaba parado sobre el ojo del agua, eso es una expresión para decir estaba en el pozo, ¿cierto? Donde sacan el pozo del agua. Y la alma, ¿cierto? Y aconteció que la alma salió. ¿Qué traducen? La virgen también. Todas traducen virgen. Aquí virgen, virgen y virgen. Todas. ¿Qué pasa con esto, familia? ¿Qué voy con todo esto? Resulta que la palabra alma está aquí, ¿cierto? Significa virgen. Una mujer que no ha conocido varón. Resulta que esta palabra ha generado mucha disputa entre el pueblo, el judaísmo, una disputa enorme. ¿Para qué? Todo con el propósito de desprestigiar el nacimiento virginal de Mashiach. Porque el judaísmo dice que la palabra alma no significa virgen, sino una muchacha. Y que por ende, como significa una muchacha, entonces Miriam tuvo relaciones con José y de ahí salió Mashiach siendo un humano. ¿De dónde sacamos eso? Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Dice así, por lo tanto dará Adonai, ¿cierto? A ellos señal. 7:14, Isaías 7:14. Por lo tanto dará Adonai a ellos, para ellos señal. He aquí la alma. Ahí traducen virgen, ¿cierto? Ahí está la palabra alma, virgen. Alma significa virgen. ¿Mm? Pero ellos dicen que no. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay personas de raíces hebreas que siguen esa línea, llegando a negar el nacimiento virginal de Mashiach y diciendo que Mashiach era un ser humano común y corriente. Y ese es el problema de seguir doctrinas judías sin el debido conocimiento de la escritura o del contexto como tal. ¿A qué voy con todo esto? Resulta que la palabra Nahará y la palabra Tulá, que traducen como vírgenes, son sinónimo de alma, porque por eso les hice el recorrido ahí en el capítulo 14. El versículo 14 empieza diciendo que la muchacha, ¿cierto? Dice así, que la muchacha en este caso, vamos a leer un momentico aquí, el 14 sigue diciendo, sea pues que la Nahará, y la traducen como virgen. ¿Listo? Luego dice en el versículo 16, y ella la nadará, mira que menciona la nadará, la muchacha era Betulá, era bonita y era una virgen que no había conocido varón. Y en el 43 menciona alma, virgen. Entonces, para acabar eso del judaísmo que dicen que no, que alma significa muchacha y no solamente virgen, no virgen, alma, el capítulo 24 está mostrando de que Nahará, Betulá y Alma son sinónimos y que todas se refieren a una mujer virgen que no conocía varón. Y con esto desmitificamos o desmentimos más bien el judaísmo, lo que dice Isaías 7:14, de que Alma, claro, ellos se refugian ahí. Ay, mire que entonces Alma significa muchacha cualquiera que tuvo relaciones. Entonces, Alma, como tiene relación, como tuvo relación, entonces ella tuvo relaciones con José y Mashiach no nació virgen. Todos para todos parece en contra del nacimiento original de Mashiach. Pero Alma, que es lo que menciona en Isaías 7:14 sobre Miriam, es una mujer virgen que no conocía varón. Y lo dice el Evangelio, que ella no había conocido varón, no había conocido a José todavía. Conocido es tener relaciones sexuales. No había tenido relaciones. Y que José, siendo un varón justificado, piadoso, dijo, la dejo así en secreto, que el Señor haga justicia si si esto no es verdad. Pero después todo el Señor le mostró en un sueño, y mira. ¿Mm? Entonces esto lo quería mostrar, familia,
¿Para qué? Para que el día que le salgan con eso, de que es que no, mire que en Isaías 7:14 dice que la virgen, y esta palabra alma, según el judaísmo, no significa virgen, sino que significa muchacha. Pues déjeme decirle que no, porque para muchacha literal significa nahará, muchacha, sierva, literal. Pero la usan aquí como sinónimo de alma, como virgen. Y Betulá también la usan como sinónimo de virgen. Todas estas tres en el versículo, en el capítulo 24, significan virgen. Por lo cual, Alma es una virgen que no conoce hombre. Por lo cual, Miriam no había conocido varón cuando tuvo a Mashiach. ¿Listo? Por eso son detallitos que hay que tener en cuenta, familia. ¿Para qué? Para de pronto, si llegan alguien con cuentos extraños, no nos dejemos dañar la cabeza ni creer doctrinas que realmente eh, generan mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Entonces, eh, eso es todo, familia, lo que teníamos para la parasha el día de hoy. Disculpe si me tomó un poquito más de tiempo, ¿no? Creo que un poquito aquí más de tiempo. En este caso, pues espero que haya quedado clara la esencia de lo que quedó del capítulo de la parasha anterior y de lo que quedó de esta parasha, que era cortica, pero tiene unos detalles bastante interesantes para tocar. ¿Vale, familia? No sé si tienen dudas, preguntas, algo, pues. Si no, ya saben que lo responderé después o por el estilo. Hola, Steven. Hola, Dalia. Una pequeña pregunta. Entonces, mira que en el cristianismo nosotros veíamos muchas cosas de esas como teofanías. Ajá. Entonces, ¿la teofanía corresponde o no corresponde? Sí, sí, sí existieron teofanías, no existieron teofanías, fueron solo malaj o cómo sería allí. No, pues que en este caso, eh, las apariciones visibles sí eran, si me hago entender. Las apariciones visibles sí eran, claro, ellos veían. O sea, vemos cómo los mensajeros, o sea, lo preguntas por lo de los tres mensajeros o por lo de Moisés o cómo. Sí, por lo de los tres mensajeros, por lo de los tres mensajeros antes de entrar a Sodoma. O sea, cuando Abraham, o sea, literalmente yo estudié que esos tres mensajeros habían sido una teofanía. ¿M? Ajá. Ya, Entonces, una teofanía, es una aparición o una manifestación que proviene de una deidad hacia el hombre, ¿no? Claro, el Señor dio ujú. manifestación. Lo que pasa es que no me gusta llamarle teofanías, pero me gusta, fueron apariciones, porque dice, y fue visible Hashem. Entonces se le apareció a Abraham. ¿Sí me entiende? Ah, ¿cómo se le apareció? No sé, pudo haber venido el Rúa sobre él y algo le mostró, si voy a entender, sintió que era el Señor, pero vio los mensajeros, así como también Josué ve al gran guerrero con la mano, la espada en la mano, el mensajero de Hashem, ¿cierto? Así como la nube en ellos en el desierto se colocaba en toda la puerta de la cita, así como la columna de fuego estaba con ellos en la noche, ¿cierto? O la nube que estaba con ellos en el día para cubrirlos del sol. Todo esto eran apariciones literalmente de Hashem para ellos como un testimonio, porque eran mensajeros. La mula que le hablaba a Balaam, ¿vale? También son manifestaciones. Muchas también fueron visiones, ¿no? Muchas fueron visiones que ellos tenían, pero de que las apariciones existieron para ellos, claro que existieron. Que estos varones eran tres varones mensajeros de Elohim, sí, eran, pero tenían apariencia humana, lo dice, eran anashim, varones. Eran hombres común y corriente, o sea, eran de aspecto común y corriente, pero venían del cielo, solo que tomaron una manifestación. Recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 15: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero los celestiales se podían transformar con la autoridad de Hashem en un cuerpo terrenal, un celestial. Míralo, ahí están los tres varones, porque ¿acaso un hombre común y corriente va a destruir una ciudad? O sea, van a destruir una ciudad como lo hicieron en Sodoma y Gomorra, porque esos tres varones estaban ahí para ejecutar ese juicio. ¿Mm? Y sacaron a Lot y todo. Entonces ellos eran de esta manera. Entonces, claro, las teofanías, si le queremos llamar teofanías, pero no me gusta llamarles casi teofanías, más bien las apariciones o las manifestaciones por parte de Hashem ante el hombre, sí se daban.
Claro, ellos veían a los mensajeros, visiblemente. Eran visiones también. Vemos a Eliseo con su siervo. Eliseo vio un batallón de mensajeros y que el siervo no lo veía. Y que después el Señor le dice, Eliseo ora, el Señor le dice, ay Señor, ábrele los ojos a este muchacho. Y ¡bum! Le abre los ojos y ve ese poco de mensajeros, de ángeles ahí. Llamémosles ángeles, no me gusta llamarle ángeles, pero mensajeros celestiales. Porque hay mensajeros celestiales y mensajeros terrenales. ¿Vale? Los que son celestiales, valga la redundancia, son del cielo y los de la tierra son de la tierra. ¿Listo? Entonces sí existieron las apariciones, las manifestaciones, pero de muchas formas, como dice la carta de los Hebreos. El Señor habló de muchas formas, de muchas maneras, y por la última que habló fue por medio de su Hijo, su cuerpo. ¿Vale? Habló por medio de mensajeros, habló por medio de profetas, habló por medio de animales, como la mula que le doy el ejemplo. El Señor se manifestó de muchas maneras, ¿vale? Pero en este caso, ya, de hecho, cuando lleguemos al capítulo más adelantico, donde la lucha del varón de Jacob con el supuesto ángel, que era un hombre de las tinieblas, más que todo era un demonio, vamos a ver cómo el Shahar, quien es Yehoshua HaMashiach, se le apareció y lo salvó, literalmente. Vamos a ver, eso es un texto bastante complicado de entender, pero se puede entender, ¿listo? Pero sí, las apariciones eran reales para ellos, ¿listo? Ah, vemos, creo que también en la cárcel, me acuerdo, si no estoy mal, cuando Pedro lo mete en la cárcel, que llegó un ángel y hizo temblar y los cerrojos se soltaron. Creo que fue un terremoto hubo, o creo que fue un ángel que se le apareció a Pedro y lo sacó de la cárcel, lo guió. Sí, no, ya les expliqué qué es teofanía. Teofanía es una aparición. Teofanía es una aparición. Es una aparición de una aparición que proviene de una deidad. ¿Listo? En este caso de Hashem. Una manifestación de Hashem. Y eso es importante, las manifestaciones de Hashem. Hashem se manifestó de muchas maneras, lo dice la escritura misma. ¿Mm? Y mire que un mensajero libró a Pedro, lo sacó de la cárcel y lo llevó hasta la calle, hasta la plaza y lo dejó. Entonces sí, ellos tenían esas experiencias físicas. Que ahora no las tenemos, no sé. Ahora podemos tenerlas tal vez, porque ¿qué dice la palabra? Muchos de ellos sirviendo, sabiendo, muchos de ellos, ¿cómo es que? Busquemos ese versículo. Busquemos el versículo. Muchos de ellos, no sabiendo que servían a ángeles, no sabiendo que servían a ángeles, albergaron allá. Mire lo que habla, Hebreos 13:2. Hebreos 13 dice, 2. No olviden demostrar la hospitalidad, ¿cierto? Dice así. Eh, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, mensajeros celestiales. Ah, Abraham al parecer no sabía todavía que ellos eran mensajeros, pero después se dio cuenta que sí. Lot, en ese momento que lo recibió, no se dieron cuenta que eran mensajeros, pero después se dio cuenta que sí. ¿Mm? Entonces, mira, hospedaron, eran muy hospitalarios. ¿Quién sabe de pronto en qué momento habremos ayudado a alguien y de pronto era un mensajero de Hashem para darnos una enseñanza de algo, para mostrarnos algo? Entonces, eso es un ejemplo. Mire que la escritura muestra esto, ¿vale? Entonces, son puntos para que tengamos en cuenta porque la misma escritura da testimonio de ello. Hospedaron sin saberlo, que eran mensajeros celestiales. Ahí lo está diciendo la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2. ¿Listo, familia? Entonces, para no alargar más el video, dejemos hasta aquí. Que Hashem les bendiga. Estamos hablando la otra semana, si Dios quiere, para la próxima, con la parashá que sigue. Yo les mando más ratico la parashá, que creo que la parashá que sigue es la parashá Toldot, si no estoy mal, que sí, que significan descendientes, ¿no? Que esa también es cortica, esa es del capítulo 25, 19 hasta el 28, 9. Yo se las mando ahorita más ratico para que la vayan leyendo. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, me la siguen haciendo al interno. Listo, familia, un abrazo, que Hashem les bendiga, Shabbat Shalom y Shawatos, ya casi llegó la noche, ya llegará acá. Cuídense, que Hashem les bendiga, nos vemos la próxima, adiós, adiós.